Llamo al estrado para que presente el primer caso, que es el caso BP, a Esperanza Martínez, por favor. Esperanza, muchísimas gracias. ¿Y podría decirnos, por favor, quién es usted y por qué conoce este caso? Sí, buenos días con las señoras y señores miembros de este tribunal y con la audiencia aquí presente. Mi nombre es Esperanza Martínez, yo soy bióloga, soy además auditora ambiental, soy miembro del colectivo ecologista llamado Acción Ecológica, pero al que he trabajado muchísimos años, 20 años, en una red de resistencia a las actividades petroleras que básicamente lo que hace es monitorear los impactos de la actividad petrolera en distintas partes del mundo. ¿Podría decirnos, por favor, qué es la BP y contarnos cronológicamente los hechos que usted está presentando? Yo estoy presentando el caso del derrame de BP en el Golfo de México, ocurrido el 20 de abril del 2010. En este momento se produce la explosión de la plataforma de exploración Deepwater Horizon, que esta empresa BP arrendaba a una empresa suiza llamada Transocean. 2 días después de esta explosión se hundió la plataforma y empezó a provocarse un inmenso derrame que solo se detendría varios meses después. Perdón, ¿nos puedes explicar qué significa BP y qué es lo que hace, por favor, antes de...? La empresa BP es la empresa British Petroleum, es una empresa petrolera, es una empresa que se presenta como una de las empresas con mejor tecnología y es una empresa que estaba operando en el Golfo de México en unas zonas llamadas zonas de mares profundos, en unas zonas en donde el riesgo de exploración, el riesgo de perforación, el riesgo de procesar el petróleo era altísimo. El derrame de BP en el Golfo de México afectó el mar, afectó la atmósfera, afectó los suelos marinos, las costas del sur de Estados Unidos, en general las costas de México y las costas del norte del Mar Caribe. La mancha de petróleo, se dice, afectó más de 100 kilómetros de las costas de Luisiana, el estado más cercano de Estados Unidos, y los científicos descubrieron en sus investigaciones que se encontraban columnas de petróleo por debajo de los 1000 kilómetros hacia el subsuelo. Se está estimando que el derrame provocó que se derramaba entre 12.000 y 19.000 barriles de petróleo diarios. En total se estima que fueron 5.000 millones de barriles. Este derrame del Golfo de México supuso en riesgo, digamos, al menos 7 especies en peligro de extinción, especies que ya estaban teniendo problemas, pero que con esto se crearon condiciones absolutamente graves, ¿no? El petróleo, no solamente lo sabemos en el Ecuador, sino que lo hemos verificado en distintas partes del mundo, provoca una serie de efectos, mata ecosistemas enteros, produce muertes masivas de poblaciones de animales y tiene efectos de largo plazo, no solamente sobre las especies animales, sino sobre el conjunto de los ecosistemas. Yo acudo a este tribunal para pedir justicia para el sinsonte y para las 96 especies de aves subtropicales, las curracas, los orpéndolas, los escribanos, los atrapamoscas, las golondrinas, que hacen un viaje de más de 500 millas para poder pasar desde el sur hasta el norte, en donde van a completar sus ciclos vitales pasando por el Golfo de México. Solo un mes después del derrame estaba ocurriendo el pico de migración de estas aves. El humo de la quema del petróleo y las propias llamas provocaron la asfixia, la muerte, la desorientación de las especies y probablemente es fácil entender la enfermedad de muchas de estas especies. Justicia también para el atún azul del Atlántico Norte. Esta es una especie que igualmente viaja a través del Atlántico y pasa a desovar en el Golfo de México. Justamente entre mediados de abril y mediados de junio,
es su momento de desove, momentos en que estaba ocurriendo este derrame. El aceite que se provocaba en el derrame es un aceite que pasa por la propia piel, en este caso de los atunes y en general de los peces. Las crías, según los informes científicos, murieron de hipotermia y se presentaron muchísimos daños, sobre todo en las vías respiratorias de estos animales. Justicia para la tortuga marina. La tortuga marina en el Golfo de México, en esta zona viven 5 de las 7 especies de tortugas marinas que hay en el mundo. La tortuga marina vio afectada igualmente sus ciclos de reproducción. Las zonas en donde las tortugas desovan quedaron todas manchadas, ennegrecidas del petróleo. Los huevos y los caparazones de las tortugas se encontraban hasta meses después destruidos, y muchos de los científicos sospechan de daños, nacían especies, embriones con deformidades, de daños que podían haber afectado su propia materia genética. Igualmente, el caso de los tiburones tigres. Estos tiburones tienen sus sitios de desove en unas islas que se llaman Chandeleur, que es justo muy cerca de donde ocurrió el derrame. Estos tiburones también están en peligro de extinción. El caso de los delfines, el derrame de petróleo fue realmente una verdadera masacre para las especies, para los mamíferos acuáticos, en general los cetáceos, los delfines, las ballenas, los cachalotes. Son especies que usan complicados sistemas de comunicación. El derrame que se produjo afectó esos sistemas de comunicación, de orientación, y obviamente afectó las formas y el acceso a su propio alimento. Se podrían enumerar muchísimas especies. Quería mencionar al pelícano café, porque el pelícano café es el ave símbolo del estado de Luisiana, estado que debió soportar la mayor parte de este derrame. Y esta ave, este pelícano, acababa de salir de la lista de especies en peligro de extinción solo un año antes del derrame. Tenemos otras especies como por ejemplo el caballito de mar, especies muy pequeñitas, únicas, aparte de que son hermosas, que fueron terriblemente afectadas porque su ecosistema son justamente todas estas zonas de pastos marinos, que fueron las zonas en donde más se concentró el petróleo. Se concentró el petróleo además en el mar de los Zárzaros. Son mares quietos, son mares inmóviles que están en la parte subterránea, en donde el petróleo se concentraba y no era capaz de circular. En todas estas zonas, como decía, se concentró el petróleo. Y en principio una de las técnicas que se utilizaba para la limpieza fue proceder a quemar estos pastos. Esta quema de los pastos obviamente provocó la muerte, la extinción de todas las especies ligadas a los pastos, pero también provocó la interrupción de los ciclos naturales, por ejemplo, de la posibilidad de que existan el proceso de fotosíntesis que requerían estos pastos al haber ennegrecido todo el ambiente. Tenemos finalmente los manglares. Hay muchos estudios que revelan que limpiar los manglares del petróleo es prácticamente imposible, que el petróleo asfixia sus raíces y que progresivamente va matando a estos bosques en las costas, en las diferentes costas alrededor del mar. No se diga finalmente de los microbios. Esta es una imagen que más parece una constelación. Son los microbios que viven en el mar, son todos estos microorganismos que permiten la reproducción y todos los ciclos vitales del mar. En el caso de este derrame, lo que se produjo es que solo algunas de las especies, un poco probablemente desesperadas ante la mancha del petróleo, empiecen a reproducirse rápidamente en una intención de degradar el petróleo. Pero en ese proceso veloz de extinción, obviamente consumieron oxígeno y provocaron unos niveles de pérdida de capacidad de vida para otras especies. Existen informaciones de distintas organizaciones, de distintos científicos, que hablan de importantes modificaciones genéticas en el plancton, de haberse afectado en general de efectos en cadena que podrían estar suponiendo cambios en el largo plazo, difícil de precisar a 2 años, a 3 años, quién sabe, a 10 años. Uno de los efectos que se mencionan, por ejemplo, existe el laboratorio Frascati, que habla de que la intensidad y la fuerza del derrame produjo la alteración de una de las corrientes oceánicas llamada Loop Current,
Y este cambio de la corriente, este cambio de la ruta de la corriente, probablemente, decían ellos en este entonces, iba a provocar una reacción en cadena de efectos impredecibles que iba a significar un cambio de conjunto del clima de toda la atmósfera. Es decir, el daño pudo haber estado localizado en esta zona, pudo haber llegado a todas las costas alrededor, pero sin duda afectó al conjunto del planeta. Frente a estos hechos, diversas organizaciones han estado planteando que se han afectado los derechos de la naturaleza. Los derechos afectados son los derechos a la existencia, al mantenimiento, a la regeneración de los ciclos vitales, de la estructura, funciones y procesos evolutivos. También el derecho a tener defensores, porque para poder ejercer el derecho a la defensa es imprescindible la información, y la información nunca estuvo garantizada. Todo lo contrario, la BP bloqueaba la posibilidad de informaciones independientes, BP presentaba una información tergiversada, BP se negaba a informar qué es lo que estaba haciendo frente al derrame, cómo estaba pretendiendo contenerlo, cuál era la magnitud o cuáles los efectos que podían haber en el futuro. Igualmente se ha violado el derecho a la restauración a la naturaleza. Estamos hablando de varios años después y aún no hay certeza, aún no hay confirmación, tampoco se conoce de qué manera se estaba haciendo esa restauración, pero aún se reportan evidencias de daños en las diferentes especies y en los ecosistemas afectados. Obviamente se violó el derecho a la precaución, no se tomaron las medidas previas, había una duda razonable como para pensar que la operación en estas profundidades iba a provocar un desastre de este tipo. No es el primer desastre que hay en mares profundos. En mares profundos ya habían habido otros incidentes similares en otras partes del mundo. Finalmente, también se afecta el derecho al summa causa, es decir, a las condiciones que permiten la vida de aquellas poblaciones que viven ligadas a la naturaleza. Con todo esto, nosotros queremos a este tribunal decirle que pedimos que se inicie este proceso de investigación. Nosotros encontramos que son responsables la empresa BP por haber iniciado un proceso de exploración sin ningún tipo de garantías y con absoluta negligencia. Solamente a manera de ejemplo, debo decirles que en el estudio de impacto ambiental de la BP se menciona como especies en peligro en caso de un derrame, como especies existentes en la zona. Es más, ellos afirman que no hay ninguna posibilidad de derrames, pero ellos afirman que las especies que están en el entorno del Golfo de México son los osos polares y las morsas. Lo que ellos hicieron fue hacer un plagio textual de un estudio de impacto ambiental que lo habían hecho para la zona del Polo Norte. También pensamos que es responsable el gobierno, pues el gobierno otorgó el permiso a pesar de todas las dudas que había en relación a esta operación. Frente a esto, nuestras demandas tienen que ver con información. Se requiere saber exactamente qué es lo que pasó, cuál fue la composición, cantidad, formas de aplicación de los dispersantes que se utilizaron, que para muchos científicos pudieron haber sido peores que el propio derrame de petróleo, es decir, con efectos aún peores que el propio derrame del petróleo. Algunos de estos químicos estaban en fase de experimentación y se sabía que provocaban, al menos en laboratorio, muertes de especies, sobre todo de especies acuáticas. También pensamos que es fundamental en términos de información que se presente cuáles son las instituciones científicas y los científicos que han firmado estudios que pretenden exculparle a la empresa. Pensamos que es muy importante saber qué es lo que está pasando en estos escenarios. Nos parece fundamental además conocer la estrategia de cabildeo y de lobby de la empresa BP para con Estados Unidos, tanto para otorgar los permisos que les permitieron operar, como para conseguir los permisos con los cuales pueden seguir trabajando. Pensamos que en materia de restauración se requiere una información y se requiere avanzar a un plan de reparación realmente completo, obviamente independiente de aquellos que están planteando las poblaciones que se vieron afectadas. Digamos, aquí estamos apelando por los derechos propiamente del mar. Al Estado, como medida de restauración, demandamos la suspensión de las operaciones, el retiro de las chatarras y una serie de medidas complementarias, entre ellas dejar en paz el mar
para que la naturaleza pueda tener el tiempo de poder recuperarse. Es muy difícil hablar de medidas de compensación, pero pensamos que podemos discutir la posibilidad de dejar, por lo menos a cargo de la empresa, una cantidad equivalente de crudo derramado en el subsuelo, como una medida de enfrentar estas amenazas que hay con el cambio climático, y obviamente las más importantes garantías de que no se repita el evento, de que la empresa no vuelva a hacer este tipo de actividades en estas zonas de tanto riesgo, de que haya un plan de abandono del Golfo de México, de que finalmente se reconozcan los derechos del mar. Probablemente una de las cosas más importantes es que no olvidemos lo que aquí pasó, que no olvidemos que, digamos, que la vida entera nació en el mar, cosa que es con mucha claridad y sabiduría recogida por este pueblo indígena. Este pueblo indígena, Kogi, relata la historia de la humanidad de esta manera. Dice: primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era espíritu de lo que iba a venir y era pensamiento y memoria. Creo que este tribunal tiene que hacer honor y homenaje a ese mar que nos dio la vida. Muchas gracias.